Estamos en la editorial Realidades en un mundo cambiante, en donde nuestra meta es ser mejores. Aquí, en Exponiendo la Palabra. Aquí, en Exponiendo la Palabra. Gloria al nombre del Señor. Hoy en la editorial quiero hablar de algo que, bueno, hace mucho tiempo que está ocurriendo, pero que hoy en día ocurre con más frecuencia y tenemos que revelarnos, tenemos que denunciarlo, no podemos quedar con la boca callada. Era lo mismo que Jezabel está matando profetas de Israel y nadie diría nada, todos cierran la boca, ¿no? Tenemos que anunciarlo. Todo lo que salga en contra de la voluntad de Dios, que digan que es de Dios, tenemos que denunciarlo, porque de esa manera vamos a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo quiero hablar en el editorial de los falsos profetas y sus mensajes contradictorios. Trasciende por los medios de comunicación y en las redes sociales la crítica sobre los mensajes contradictorios de pastores y llamados profetas falsos, el cual se debate entre lo espiritual y lo natural, entre lo político y lo sagrado, produciendo confusión y un aparente alineamiento político con el gobierno anterior. No puedo negar que muchas de sus reflexiones son de alto contenido bíblico y de acuerdo con la verdad revelada en la palabra de Dios. Pero, tristemente, todo lo arruina cuando mezcla la supuesta profecía y revelaciones con lo político, lo cual no edifica la iglesia del Señor, sino que produce, tristemente, muchas críticas y señalamientos de parte de aquellos que ven en su postura un alineamiento ideológico y político en sus prédicas. No han tomado en cuenta las enseñanzas del Señor Jesucristo cuando les dijo a sus discípulos, al confrontarse a los fariseos en Mateo capítulo 22, versos 17 al 22, el Señor Jesús dijo así de claro: «Dinos pues, ¿qué te parece?», le dijeron, ¿es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, la malicia, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le representaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción que hay en ella? Le dijeron: del César. Y le dijo: da pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándolo se fueron. Pero hay que aclarar algo, no estaba hablando de dinero. El César demandaba adoración solo a él. Él era el Señor. No podías decirle Señor a otra persona, te costaba la vida. Solo los valientes decían que Jesús era el Señor. Y le costó la vida. No estaba en juego nada económico, que muchos falsos profetas y mentirosos utilizan para decirle: sí, tenés que dar la plata a lo que le pertenece al mundo, pero tenés que dar la plata que le pertenece a Dios. Dios no necesita tu dinero ni a mí. Ahora, Jesús es el único digno de tal adoración. Jesús, a ellos les costaron la vida. A veces cuando hablan de persecuciones y veo en otros países, porque estoy orando por personas, ¿no?, que están siendo perseguidas, y veo lo valientes que son. Y no dependen del dinero ajeno, no dependen de la misericordia en líneas generales de que le puedan dar alguna ofrenda o algo, sino dependen de Dios directamente. Los admiro, porque han entrado en el rango de fe en la punta de la pirámide. No están abajo, todavía creciendo en cosas que no tienen sentido. Ahora bien, no podemos ni debemos en nuestras prédicas mezclar los asuntos de este mundo con la palabra del Señor, salvo cuando debamos hacerlo para señalar determinadas leyes que atenten contra nuestras libertades o creencias, imponiéndose antivalores. En tal caso, defendamos principios y no ideologías. El marco histórico de la iglesia primitiva era completamente pagano y corrupto. Sin embargo, ninguno de los apóstoles usaron el mensaje de Jesucristo para aliviarse o el confrontarse contra de los sistemas dominantes, porque su mensaje era la de un reino dentro de otro reino. Principios teológicos fundamentales en las enseñanzas de Jesucristo, porque él afirmó ante Pilato, en Juan capítulo 18, verso 36, dijo: mi reino no es de este mundo. Pará, Jesús, si acá los falsos apóstoles y profetas dicen mi reino aquí ahora, ¿cómo que venía a decir que tu reino no es de esta tierra, Jesús? ¿Qué hace él? ¿Atropella el negocio a esa gente? Vuelvo.
Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, le sigue diciendo Jesús, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Entendió esa parte? Cuando le piden dinero para el reino y le dicen que el reino es aquí, ahora le están mintiendo, no sé si se da cuenta. Varios líderes religiosos han amonestado al pastor profeta falso que se limite a la función pastoral y se desconecte de la coyuntura política, porque esto no beneficia el testimonio de la iglesia y tristemente, por sus actuaciones no catalogan a todos como políticos y es mentira. Yo odio la política. Cuando la iglesia debe ser apolítica, o sea que tiene que sobrevivir y predicar dentro de todos los esquemas de gobiernos con un mensaje transformador. La corrupción existe en todos los gobiernos, por ejemplo, y la misma no tiene un tinte ni de izquierda ni de derecha, sino que obedece a la naturaleza humana, por lo que el Evangelio trata de transformar al hombre para que las ideologías sean implantadas correctamente. Porque los problemas existentes en la política no son problemas de índole político, sino de característica moral. No tienen moral, te roban descaradamente y se creen héroes, y lo triste es que la gente los admira porque le robaron. 50% de pobres tenemos y siguen defendiendo al gobierno anterior. Seguimos, para que las ideologías sean implantadas correctamente, porque los problemas existentes en la política no son problemas de índole político, sino de característica moral. Pues en todas las corrientes políticas, tanto de izquierda como de derecha y centro, hay ideas buenas, pero hombres corruptos, adúlteros, perversos y también rectos y justos. Pero el problema no está en la ideología, sino en las personas que no viven rectamente. Lo mismo ocurre dentro de la iglesia, donde supuestamente debe haber hombres rectos, pero también hay Judas Iscariotes que venden sus principios y maestros como Simón el mago, que trató de hacer negocio con las bendiciones de Dios. Sí, vení acá, poné plata, que yo voy a orar y Dios te va a sanar, poné plata, que Dios te va a prosperar. Simón, estamos llenos de Simón es el mago y de Judas Iscariote. Siempre les aconsejo a los pastores que se quieren inmiscuir en la política, están de pastor en una iglesia, que se decidan a quién va a servir. No es correcto, ni ético, ni moral usar la plataforma de la iglesia para favorecer ideologías políticas, porque no podemos hacer yugo desigual con los incrédulos, ni tampoco hay compañerismo entre la luz y las tinieblas. Mi humilde consejo a todos los pastores que se quieran implicar en las posiciones ideológicas en el ámbito político, que se bajen del púlpito y actúen como personas normales, despojándose de su posición pastoral y religiosa y actuando como un simple ciudadano, ya que en condiciones seculares es lícito una identidad política, siempre y cuando no mezcle la misma con la fe religiosa. O sea, en castellano te lo voy a decir, o sos cristiano o sos político. No existe comunión la luz con las tinieblas. Sin embargo, usted charla con gente y dice, no, pero Daniel estaba metido en la política, ¿viste? Daniel era gobernador, fue 3 veces gobernador. Dios tenía que mantener a su pueblo vivo y Dios se las ingenió. Daniel no era cualquiera tampoco. Ustedes no tienen ni la uña de Daniel, ni de Sadrán, de Mesad, ni Abednego. Todos esos hombres de Dios eran extraordinarios, no eran cualquier cosa, no eran ordinarios como lo son muchos hoy en día. Y Dios prometió a Israel que lo iba a sacar de Egipto y que lo iba a sustentar, que lo iba a bendecir y que lo iba a hacer prosperar. Estaban pagando las consecuencias de su vida de pecado cuando Nabucodonosor los llevó cautivo, pero aún así, pagando las consecuencias, Dios siempre levantó gente que los guardara, y gente que no era cualquier cosa como Daniel, que los mismos gobernadores de esos países lo amaban porque era íntegro, honesto, era honrado. Mire, cuando lo tiraron al foso de los leones, Daniel roncaba abrazado a los leones. ¿Por qué no se lo comieron a Daniel los leones? Explíqueme, ¿por qué no lo comieron? Una vez un hermano me dio una explicación espectacular. Me dijo, ¿sabe por qué los leones no se comieron a Daniel? Porque Daniel no era carnal. No tenía ambiciones materiales, temporales y transitorias. No amaba el dinero. No era carnal. Y yo dije, wow, tenés razón. Porque los leones solo comen carne. Así que usted decide. ¿Servir a Dios de verdad? O la política corrupta que cada día hunde más los países en todas partes del mundo.